Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. No sé si alguna vez doña Esperanza, cuando me vio de niño, fui muy latoso, doña Esperanza. A veces me acuerdo que jugaba al fútbol ahí con los chamacos, ¿no? Con el Dani, con el Henry, con Toto. Y le pegamos mucho al cerco de su casa. Le quiero pedir disculpas. Y le digo esto porque para mí es muy grato verla. Es muy grato porque muchos años de vecinos y la intención de la pastora, de mi madre, de mi padre y de la familia siempre fue que la gente conociera a Jesús. Conociera a Jesús a través de las personas, porque de nada sirve el cristianismo si no conocen a Jesús a través de nosotros. Y muchas veces no hacemos esto, iglesia. Muchas veces no somos buenos embajadores de Cristo. Pues le preguntaba eso, porque tal vez con algunas vecinas, yo en lugar de ser un embajador de Cristo en mi infancia, era un embajador de alguien más. A lo mejor olía un poco a azufre yo en aquel tiempo. Y hay por ahí otra vecina que creo que ya no sé si vive ahí, le decían la gatuna. Que le rompí la maquinita una vez, el vidrio de la maquinita, le llegué a robar sabritas. Una vez le preguntaron al pastor, o creo que a mi madre, a alguien de ellos de la iglesia, que pasaban por la iglesia en aquellos tiempos, y la iglesia, ahorita como estamos, siempre estaba con las puertas abiertas, y escuchaba que decía: a mí Dios me sacó de la borrachera. Y luego el otro domingo pasaban por ahí: a mí Dios me sacó del narcotráfico. Y volvían a pasar, y el otro domingo: a mí Dios me sacó de la prostitución. Oye, pues, ¿qué gente hay en la iglesia? Dice. Y vaya que la iglesia es un lugar de segundas oportunidades, ¿verdad? Vaya que la iglesia es un lugar donde, una frase que me gusta mucho que escuché hace tiempo, dice: es un hospital para pecadores, no es un museo de santos. Es un lugar donde el que ha reconocido, porque todos hemos caído, la persona que ha reconocido que Dios es verdadero, dicen por ahí que Dios no existe, que Dios es, porque la existencia tiene un principio y tiene un fin. Y cuando se presentó Jesús a Moisés en la zarza ardiendo, le dijo que el que yo soy, el que soy, en otra traducción dice es el que fue, el que es y el que ha de venir, el todo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Ese mismo Dios es el que nos da segundas oportunidades, y de eso te quiero hablar en esta mañana, de segundas oportunidades. Vamos a Juan capítulo 21, del 15 al 18. Juan capítulo 21, del 15 al 18. Y dice la palabra de Dios en el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Segundas oportunidades. Ahorita vamos a entrar en contexto de este pasaje, pero yo quisiera mencionar algunos ejemplos en los cuales se nos ha brindado a muchos de nosotros una segunda oportunidad. Yo creo que el que más se les viene ahorita a la mente a muchos de los muchachos es cuando reprobaron una materia. ¿Cuántos reprobaron alguna materia? Sí, pues todos los que estuvimos en escuela. Yo recuerdo la primera vez que reprobé una materia fue en el Cebetis, 206. Y sacaba 3, hermanos. O sea, en Cebetis en aquel tiempo calificaban del 0 al 10. Y en varias materias me pusieron 3. El hijo del pastor. Y recuerdo eso porque, ay, qué feo se sintió. De hecho, a raíz de eso fue cuando yo me acerqué genuinamente a Dios, ya no por mis padres, sino nació en mí la convicción por un problema de autoestima que tuve. Ya con los años le refuto a mis papás que ellos tuvieron la culpa de reprobar porque no se dieron cuenta que no veía bien ya. Como no veía bien en el salón, hermanos, lo que hacía me ponía a jugar con los compañeros. Total, ya saben cómo soy y traía ahí a todos risa y juego. Y pues el Eliezer no estudiaba, no hacía las tareas. Estaba en el laboratorio de sistemas, creo es, en el Cebetis, y donde hacen programación. Y pues si no iba a poner atención, ¿cómo iba a saber programar? Y 3 en las calificaciones. Gracias a Dios, en el 2004, cuando entré en el Cobach, el primer día creo que fue cuando entré en el Cobach, me di cuenta que todo mi déficit de atención era porque no veía. Llegué así y en la primera fila me senté porque dije yo, en aquel tiempo ya había aceptado a Cristo en mi corazón, ya había hecho yo un compromiso de ser cristiano. Y dije a Dios, yo voy a hacer las cosas bien, para que mi papá se sienta orgulloso, para que mi mamá se sienta orgullosa y que pueda desarrollarme como un buen alumno. Y en cuanto me senté enfrente, a lo mejor como un niño ñoño, lerdo, como le quieran decir, nerd, lo primero es que no pude ver. Y ya fue cuando le dije a mi papá ahí que ocupaba lentes. Entonces se me brindó una segunda oportunidad. Y creo que en la prepa, en el Cobach, salimos muy buenas calificaciones, ¿verdad? De hecho, en mi departamento en el que estaba, porque en aquel tiempo, no sé si siga así en el Cobach, estaba el área de construcción. Fui el mejor alumno del ramo ese, al grado que una vez hice un examen que era a nivel nacional y de la escuela, de mi área de construcción, fui el más alto, creo yo y otros 2 compañeros. Y fuimos exentados en todas las materias de esa carrera, de ese ramo, porque el maestro nos dijo, como eso me da a mí dividendos, si salen ustedes bien, a mí me gratifican. Y si salen bien ustedes, yo los voy a exentar en todas las materias. Y de aquel niño que sacó 3 en el Cebatis, en el Cobach, saqué 95, 96, creo que salí del Cobach, por ahí debe estar los registros. Y Dios me dio una nueva oportunidad. ¿En qué otras partes podemos ver segundas oportunidades? En los trabajos podemos ver segundas oportunidades. ¿Cuántos no la hemos regado en el trabajo? Aquí yo a lo mejor pediría que no la grabaran, pero ni modo, lo voy a tener que platicar. El parque quinomágico que se construyó ya en Quino, y yo cometí un error en una barda y tuvimos que demoler parte de la barda porque al arquitecto se le olvidó marcar los puntos de la barda y continuaron con una barda, y entonces había un camino que pasaba a un costado de la barda, pero nosotros construimos la barda obstruyendo el camino. Y rayos, pues ¿qué hacemos? Ahí estamos a las 10 de la noche trabajando con un equipo de albañiles para poder tumbar ese pedazo, dejarlo perfilado, y al día siguiente que llegaran a supervisar, nadie dijera nada. Y pude haber, porque es material, es mano de obra, se tiene que pagar eso, pude haberla pasado mal,
A lo mejor pudieron haberme despedido por ese error, pero pues tuvimos una segunda oportunidad. O nos las hicimos, ¿no? En ese momento, así, ni ideamos yo y la otra persona que estamos de supervisores, vamos a hacer esto y esto. ¿Qué otras partes tenemos segundas oportunidades? En los matrimonios. ¿Cuánto no hemos escuchado de las infidelidades, que suceden en el matrimonio, o que escuchamos que el hombre, yo he escuchado mucho eso últimamente, que el hombre es muy flojo? ¿Cómo es posible esto? Que no quiere trabajar o que no trae sustento, y ahí está la señora de la casa haciendo 3 trabajos y todavía bailaba y todavía hace esto, y todo el hombre cuando llega a la casa quiere que le den la comida. ¿Se les hace justo eso? Muchas veces la mujer puede estar harta de esta situación. No le voy a pedir que levante la mano quien está harta de su marido, ¿no? Vamos a quemar a mucha gente en esta mañana. Pero Dios, cuando estamos caminando con Dios, un matrimonio sano es aquel que tiene en su identidad las cosas que deben de hacer como pareja. Si el hombre tiene que ser el que tiene que ir a trabajar y solventar todos los gastos de la casa, y la mujer no trabaja, pues creo que es conveniente que la mujer le ayude en el hogar. Porque el otro hombre se está desviviendo en tiempo para hacer esto. Pero, ¿qué pasa ahora en la actualidad? Que todos trabajamos. El hombre no puede llegar a la casa y exigirle a la mujer que le lave, que le limpie, cuando ella tiene a lo mejor la misma jornada de trabajo. ¿Sí me explico? Y eso muchas veces hace que haya rencillas en el matrimonio y podamos perder puntos nosotros como varones, o tal vez en viceversa, tal vez la mujer es la que no quiere hacer nada, y eso lo que crea en nosotros es que ya no la veo como antes, o ya no me trata como antes. He escuchado algunas veces eso, es que fulanita de tal, dicen, la del trabajo, me mira diferente que mi mujer. Que empezamos a desviar nuestra atención, y eso crea una falla en el matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Si se arreglan las cosas, hay una segunda oportunidad de creer, hay una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Uno de los que yo creo que más común se les puede hacer a muchos es en el noviazgo. ¿Cuántos no le dieron segundas oportunidades en el noviazgo? A mí como 4 me dio la Ale, porque me portaba mal, hermanos. Fíjense, les voy a decir el primer error que tuve de novio con Alexandra. Cuando la invité a salir la primera vez, no se lo voy a hacer muy largo, pero así fue. La llevé a un lugar donde a ella no le gustaba y yo pedí comida para mí y ella nada. Dice la, si hubiera sido más astuta, a lo mejor ahí te digo bye bye. Pero algo vio en mí, yo creo, ¿no? Y me dio una segunda oportunidad. Y todos en la vida tenemos este tipo de cosas, hermanos. Todos en nuestra vida hemos tenido segunda oportunidades para salir adelante, para progresar, para desarrollarnos en el trabajo, en lo sentimental. Y en lo espiritual no se queda atrás. De hecho, Dios es especialista de las segundas oportunidades. En la Biblia encontramos muchas historias acerca de eso, y te voy a enumerar algunas pocas, pero quiero que desarrollemos 3 que para mí permean mucho en nosotros, o se asemejan mucho a quienes somos nosotros. Y por ejemplo, una de las segundas oportunidades que pasó fue cuando transformó Dios a un hombre mentiroso y cobarde llamado Abraham, al cual lo hizo el padre de la fe. A otra persona que Dios le dio una segunda oportunidad fue un tramposo o un engañador llamado Jacob, que terminó siendo el padre de una nación. Transformó un homicida de nombre Moisés y lo llevó a ser el libertador físico de una nación. Usó un adúltero y a un homicida conocido como David a restaurar la adoración de Dios. Y una de las cosas que me impacta de David es que dice la palabra que a pesar de que había cometido un asesinato y adulterio, a pesar de eso, Dios le dice que él era conforme a su corazón.
Honró a un ladronzuelo y recaudador de impuestos llamado Zaqueo, y hasta fue a visitarlo a su casa. Y muchas de estas historias que hemos visto en la Biblia tratan de segundas oportunidades, hermanos. Tratan de personas que cayeron, que fallaron, que estaban lejos de la presencia de Dios, pero se les dio una oportunidad. Y yo le decía que hay 3 personajes que quisiera que desarrollemos en esta mañana. Y uno de los puntos que quisiera que viéramos es cuando le decimos no a Dios. Y quiero que vayan conmigo a Jonás, verso 1, del 1 al 3. Jonás 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, le dijo Dios a Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y dice la palabra: y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando Jonás su pasaje, entró en la barca, en el navío, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y por eso le digo en esta mañana, el primer punto que muchas veces nosotros podemos tener una segunda oportunidad es cuando le decimos no a Dios. ¿Alguno de ustedes le ha dicho no a Dios cuando le pide algo? Qué feo se ha de sentir eso. Como diría el presidente, no, fushi guácala. Porque como si Dios le pidiera a alguno de nosotros que hiciéramos tal cosa, tú tendrías la osadía de decirle que no. Tú tendrías, entre comillas, los pantalones de decirle: no, Dios, yo no quiero hacerlo. Pero fíjese que muchos de nosotros en nuestro diario vivir hacemos eso, hermanos. Dios nos llama a que hagamos las cosas buenas y no que tomemos las cosas malas en nuestra vida. Pero muchas veces en nuestra plática, en nuestro diario vivir, con nuestros amigos, con nuestra familia, tomamos la decisión de seguirle la corriente al mundo y decirle no a la presencia de Dios. Típico la escena cuando estás en tu casa. Aquí me voy a quemar otra vez. Cuando estés en tu casa y Dios hasta usa una persona enseguida de ti y te dice: ¿ya oraste? y estás tú con el celular o viendo la televisión y ahorita lo voy a hacer. Y a veces Dios usa a las personas que tiene cerca de ti para que, hey, tienes que hacer lo correcto, tienes que estar en la presencia de Dios. Y muchas veces se nos hace a nosotros más fácil, sobre todo a los jóvenes. Yo creo que se nos hace más fácil decir no porque estamos en momentos de ocio. Y uno de los peores males que nos hace a nosotros como humanos es el ocio, el no estar haciendo nada. Y a Jonás se le dio la tarea de que fuera a predicar a Nínive. ¿Usted sabe qué era Nínive? Nínive era una metrópoli en aquellos tiempos. Nínive era una ciudad grande. De hecho, más adelante, cuando Dios le da una segunda oportunidad a Jonás, le da a entender qué tipo de ciudad era. Era una ciudad, hermanos, donde había navíos, donde importaban telas del oriente. Era un puerto donde se manifestaba mucha economía. Por lo tanto, se veía mucho movimiento. Y si entendemos las escrituras, sabemos que donde hay mucho bling bling, empieza a surgir mucho la vanidad. Y la palabra de Dios dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, si esta gente
empezó a favorecerse económicamente, yo quiero pensar que se alejaron de las cosas de Dios, a los que conocían. Y una ciudad entera llena de la perdición, llena de cosas malas, ilícitas, no se asemeja mucho ahora a lo que estamos viviendo en nuestras ciudades, donde lo único que estamos pensando es en tener más, en obtener más, en tomar las cosas para mí, siendo egoístas como sociedad y caminando para mis beneficios nada más. Y Jonás es confrontado por la misma voz de Dios en decirle: ¿sabes qué, Jonás? Ocupo que hagas esto, que vayas a una de las ciudades más importantes que tengo, yo, le dice Dios, que le vayas y les prediques y que se arrepientan de sus malos caminos. ¿No es eso lo que muchas veces Dios hace contigo en la mañana cuando sales a trabajar? ¿No es eso lo que pasa en nuestros corazones cuando estamos en la escuela, en las reuniones en línea ahora? Y que tenemos que ser ejemplo en todo. Y muchas veces, hermanos, nosotros tomamos la decisión que tomó Jonás. Es que ahorita no, porque podemos poner muchos pretextos, no. Mira, Señor, no puedo yo porque a lo mejor yo no soy muy bueno para hablarle a mis amigos de Dios, de ti. Mira, Señor, ahorita, no sé si te acuerdas que ayer le grité a mi esposa. ¿Cómo voy a hablarle yo a la gente acerca de que tú eres amor y eres perdón si así estoy yo? Y le empezamos a poner no a esto, no a lo otro, porque pensamos o simplemente no queremos. Decía el pastor el domingo que lo que ocupamos es la presencia de Dios. Y qué curioso que un hombre no quería, hasta dice la palabra que estaba huyendo de su presencia. Y no quisiera que todos los que estemos aquí, hermanos, un día seamos así. ¿Se imagina, hermano Noé? ¿Te imaginas Mari huyendo de la presencia de Dios? Me decía mi Alexandra, siempre que platicamos, me dice: es que yo no podría ya no ser cristiana. Yo ya no podría ser una seguidora de Jesús, porque es algo que ya me marcó de por vida, pues. Y dice la palabra del Señor que el que voltea para atrás ya no es apto de ser llamado hijo de Dios. Y no quisiera que a mí Dios me dijera eso. Entonces, ¿qué pasó con Jonás cuando decidió esto? Todos conocemos la historia, o se la resumimos. Jonás, cuando sale rumbo a Tarsis, se va con otros hombres en ese navío. Y estando en el navío, ahí empieza a haber una tempestad. Y fíjense lo que dicen los mismos hombres: alguien de aquí le ha de haber hecho algo a su Dios. A lo mejor estaba un musulmán, a lo mejor estaba uno que le rezaba a la Virgen de Guadalupe, a lo mejor estaba un mormón, y estaban todos ahí. Oye, ¿tú le hiciste algo al ángel morón? Y le dice el católico al mormón: no, pues yo no. Oye, ¿y tú rezaste tu rosario esta mañana? Le digo: no, pues yo sí lo hice. Y a lo mejor ahí empezaron a platicar entre ellos, hasta que se dieron cuenta que estaba un hombre ya dormido, a gusto, porque ya me libré de Dios, ya me relajo, ya no me tienen que estar correteando para hacer lo que tengo que hacer. Y en eso van y lo despiertan: hey, ¿tú qué les hiciste a tu Dios para que pasara esto? Y Jonás le platica qué es lo que pasó. Entonces, para calmar esa tempestad que le estaba pegando al navío, deciden en un justo juicio arrojar a Jonás al mar. Y él está de acuerdo y dice: ¿saben qué? Si yo soy el causante de esta tempestad y que todos ustedes perezcan, pues que perezca yo. Ay, sí, ahora sí muy macho, ¿no, Jonás? Y van todos los hombres, pues, y órale al mar. Y dice la palabra de Dios que Dios ya tenía preparado un pez grande para que tomara a Jonás, y lo mantuvo ahí durante tres noches, ¿no? 3 días.
Y muchas veces nosotros, hermanos, para darnos cuenta de la situación en la que estamos actualmente, es necesario que seamos devorados por los planes de Dios. Muchas veces es necesario que nosotros, para que entendamos y abramos nuestros ojos, tenemos que ser llevados a lo más profundo de nuestras vidas para tener esos encuentros, porque en la palabra, en el capítulo 2 de Jonás, tú puedes leer una oración extensa de cómo Jonás se arrepiente y cómo tiene un encuentro con Dios ahí en las profundidades. Y fácilmente, yo quiero pensar que Dios podría decir: este no me hizo caso, no me sirve, que muera. Nosotros, hermanos, cuando nos cometen y nos hacen daño, somos muy fáciles en decir: ¿sabes qué? Esa persona ya no le voy a hablar, ya no me voy a dirigir con ella. Para mí es un cero a la izquierda. Las personas que se han divorciado y prácticamente personas que en sus vidas fueron algo sumamente importante. Yo a veces me quedo como que analizando y pensando cómo de un momento a otro se hacen total extraños. Ya no hay ni empatía ni nada, por un error tal vez. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no perdonamos ni damos segundas oportunidades en ocasiones, porque me hicieron daño. Hubo una ocasión en que al pastor, a mi padre, le robaron un familiar, tomó dinero de la iglesia y huyó de la iglesia. Un familiar, para que no lo corretearan. Y fácil el pastor pudo haber generado en él odio, rencor, resentimiento hacia esa persona. Y yo creo que cuando nosotros nos hacen ese tipo de daños, él para mí ya se acabó. Esa persona para mí, ese amigo, ese negocio que teníamos planeado con mi compañero, ese trabajo que estábamos en conjunto, te fallan y tú ya, ¿sabes qué? Ese sácalo de mi vida. Pero qué bonito es Dios, que aun cuando nosotros negamos el hacer las cosas, aun cuando nosotros decimos: Dios, qué flojera, después me voy a conectar al Zoom de los varones. Ay Dios, después voy a ir a la reunión, al cabo es que ahorita puedo tener de pretexto que está lo del COVID y no me quiero resguardar en mi casa. Y podemos tener muchos no con Dios. ¿Qué fue lo que pasó con este pariente que tuvimos? Hubo una ocasión muy difícil en la casa, una situación muy difícil. Y yo recuerdo, estando más adolescente, que en ese momento de situación difícil, de la nada llegó ese familiar, ¿verdad? Yo creo que Dios ahí estaba probando a la familia para entender que teníamos que dar segundas oportunidades como las que Dios nos da a nosotros. Y la palabra de Dios dice en Jonás 3, del 1 al 3. Jonás, el capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso del 1 al 3. 3 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vino de Jehová. ¿Qué dice ahí? No, el verso 3:1. Vino palabra de Jehová. Ahí deténgase un poquito. ¿Qué dice ahí? Vino palabra de Jehová, ¿por qué? Por segunda vez. Este hombre no había querido hacerle caso a Dios. Yo no entiendo a Dios, yo no soy como Dios. Yo muchas veces soy muy tajante en las cosas que hago y si me hacen algo yo ya no confío. Somos. Pero Dios no, hermanos. ¿Cuántas veces le podemos fallar y Él darnos su segunda? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Y todos los días que dice su palabra: hey, no te preocupes, ayer me fallaste. Nuevas son mis misericordias cada mañana. A ver, la regaste ayer, bueno, ni modo, borrón y cuenta nueva. Estamos a domingo.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Ramón? ¿Qué va a hacer, Alexandra? ¿Qué vas a hacer, hermano? Porque Dios no es como nosotros. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué dice aquí? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era lo que le decía ahorita, una ciudad grande. Pero tuvo una segunda oportunidad Jonás. Y en esta segunda oportunidad no la desaprovechó. Quiso hacer las cosas bien y se enfocó Jonás. ¿Y qué pasó con esta ciudad, hermanos? Si usted lee los versos finales de este capítulo, se puede dar cuenta que hubo una ciudad que se arrepintió. Pero ¿saben por qué se arrepintió? Por un cobarde, por un necio que le había dicho que no a Dios. Pero Dios siguió creyendo en él. Dios siguió creyendo en él. Dios tenía un plan específico para Jonás, que fuera un predicador excelente. Porque se imagina predicarle a una ciudad entera y llevar a los pies de Cristo. A veces nosotros no podemos ni traer a una persona a la iglesia. Pero ese hombre que se portó de esta manera, Dios no tomó represalias con él. Por eso le decía yo, cuán fácil sería para Dios, y a lo mejor los puedo asustar un poquito, a fulminarnos ahorita como polvo. ¿Tiene el poder de hacerlo? Claro que sí. Es el ser que creó el cielo y la tierra, los universos. No van a salir con los universos Marvel ustedes. No, que creó al Capitán América y que no sé qué se ponen a pensar. No, hermanos. Ese Dios que creó todo, como sabe todas las cosas, sabe que eres muy torpe, sabe que eres muy necio, sabe que, a mí me gusta mucho mencionar esto, que nos compara como una abeja, con una oveja, porque las ovejas son animales muy inútiles, muy tontos, muy torpes. Y la Biblia es tan linda que nos asemeja a estos animales. Mis ovejitas, mi niño cabezón. Pero que el pastor anda con el arado siempre cuidándolas. Porque sabe que una u otra vez se puede perder y lo puede volver a hacer la oveja y se puede perder otra vez. Pero el buen pastor, ¿qué dice la palabra? Su vida da por las ovejas. Yo no me imagino al pastor ahí cuando se le va una oveja y, no, ya me falló esa oveja, hipócrita, decía que me quería y se acercaba con su lana a acariciarme. No, es una descarada. No, yo no creo que el pastor haga eso. No. Cuantas veces falle, ahí va. Cuantas veces te niegues y le digas no a Dios, hermano. Cuantas veces sea, Dios va a venir con su vara de amor y te va a jalar. Te va a tomar entre sus brazos. Un segundo punto que quiero mencionar es, a veces tenemos pasados oscuros y pensamos que no tenemos una oportunidad. Juan capítulo 4, verso 16 al 18. Así es, Juan 4, del 16 al 18. Y todos conocemos, a lo mejor hemos escuchado este pasaje de la mujer samaritana. Una mujer que cuando Jesús llegó a Samaria se fue a un pozo a tomar agua y ahí se encontró una mujer. Y el verso 16 del capítulo 4 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, porque Jesús le estaba diciendo a esa mujer de Samaria que él era el agua de vida eterna. Y a lo mejor no entendía el contexto ni la metáfora que le estaba mencionando Dios a esta mujer. Y cuando le dice eso, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo,
no tengo marido, le dice. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. O sea, estaban platicando así comúnmente y de repente se le confrontan a esta mujer que era tal vez de cascos ligeros, diríamos ahora actualmente, ¿no? Porque había tenido 5 maridos. ¿Te gustaría tener 5 maridos, mamá? ¿Te imaginas aguantar otros 5 Ramón Valenzuela? ¿Se imagina, hermana Antonia? Con uno no puedo. Y a ti no te voy a decir porque tú eres santa. Muchas veces nuestro pasado oscuro nos impide que a nosotros, hermanos, hagamos las cosas para Dios. Porque tenemos, he pasado por esto, lo otro, ya nadie da un peso por mí. Cuando le mencionaba yo ahorita en la mañana, que cuando pasó esto en la escuela donde yo reprobé y todo, mi autoestima se vino abajo. Me empecé a sentir un burro, un inútil, un estorbo para mis papás, para mi familia, y me empecé a sentir así. Veía que todos mis hermanos estudiaban y a mis hermanos más grandes en la universidad y yo, no voy a hacer nada. Ahí me metí en una escuela de cómputo, inglés. Dígame qué aprendí ahí. Nada, hermano. Bueno, sí aprendí poquito. Pero yo tenía en esa mente, no, ya no voy a hacer. Hasta que no vino Jesús y me dijo, hey, ¿has hecho esto y esto, verdad? Y así le pasó a esta mujer. Jesús estaba teniendo uno de los pasajes más interesantes y más profundos de la Biblia. Una de las conversaciones que pueden cambiar nuestro estilo de vida actual. Porque están hablando acerca de que Jesús es la única fuente de agua de vida eterna. Le estaba diciendo Jesús que si ella bebiera de él, ella conocería realmente qué es la vida. Y empieza a tener una conversación a ella acerca de la adoración, Víctor. Y no había músicos ahí. De hecho, no era ni una mujer del pueblo de Israel. Era una samaritana que para ellos eran considerados como perros. Gentiles les llamaban, que quiere decir como si fueran perros. Y Jesús tiene una plática con ellos. Es como cuando se ponen a platicar los de Hermosillo contra los de Obregón. Que si quién es mejor, que si los yaquis o los naranjeros, ¿no? Y están platicando y le empieza a abrir todos los misterios de la vida. Y la mujer, quiero pensar que anodadada y viendo todo eso, le dice, pues ve y llama a tu marido, le dice Jesús. Pero Jesús no fue para hacerla menos ni hacerla sentir mal. Jesús quería traer una restauración en su vida, porque quiero pensar que esta mujer en la sociedad en la que vivía era mal vista. O sea, sabemos ahorita que todos, que si vemos una persona que comete infidelidades y que va pasando de un marido a otro, pues todos la vemos mal, la verdad, ¿sí o no? Era muy religiosa y en aquel tiempo era muy machista. Las mujeres eran vistas literal como objeto. Y a mí se me hace muy interesante cómo Dios a una mujer con un pasado oscuro, como les mencionaba, se pone a platicarle de una de las verdades más profundas de nuestro corazón, que es la adoración. Y le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Llámale a tu marido. Pues es que ahorita con el vato con el que estoy, con el Señor, no es mi marido. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque has tenido 5 y el que ahora está no es. Y él cuando empiezan a hablar de eso, le empieza a hablar de lo que es la verdadera adoración, porque él lo que quería es que ella se diera cuenta de cuál era su vida y hacia dónde se tenía que encaminar, hacia el agua de vida eterna que es Cristo. Y esta mujer, ¿qué es lo que pasa? Llegan los apóstoles de Jesús y esta mujer se va corriendo y le dice, venid, va al pueblo, a Samaria, y le dice a la gente, venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y aquí quiero hacer énfasis en algo, hermanos. Cuando Dios nos da una segunda oportunidad, nuestro pasado ya no importa. Esta mujer que era considerada como una mujer de la vida galante, tal vez, prostituta, ramera, como quieras llamarlo, va corriendo a una ciudad y dice: ¡hey! Un hombre que sabe quién soy yo me dijo estas cosas de mí y me quiere dar vida eterna y me quiere hacer esto y me habla de la adoración y me habla de cómo yo puedo tener un encuentro con Dios y cuál es el verdadero camino. Y tal vez te quedas tú pensando: ¿y la mujer que a lo mejor en la ciudad iba caminando así agachada? A lo mejor esquivando a las personas porque iba a pensar: ay, ahí viene la cualquiera, la que ha tenido muchos hombres, la cusca. Yo admiraba mucho al hermano Ramón García cuando se paraba aquí y hablaba de su pasado sin una pena, porque eso quiere decir que el evangelio es real, que transforma, que todo lo que tu pasado oscuro tenía ya no tiene relevancia en el presente con Cristo. Y eso fue lo que le hizo esta mujer. Cuando se dio cuenta quién era Jesús, va y corre para allá y empieza a decir al pueblo, aunque se exponga lo que era ella, porque ya no vivo yo, dice la palabra, más Cristo vive en mí. Y me interesa más que el mensaje sea impartido a las personas. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? En el capítulo 4, verso 39 al 40, dice lo siguiente: y muchos de los samaritanos, cuando fue la mujer corriendo a hablarles de lo que había hecho Cristo con ella, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días por una mujer. Y esto va con dedicatoria a un hombre que hace días dijo que era una vergüenza que la mujer hablara. Qué mentalidad tan retrógrada, qué mentalidad para desmeritar a algo que Dios ha hecho. Mujer, siéntete digna delante de Dios. Tu pasado a Dios no le importa. Y tienes el poder y tienes la galla para decirle a tu familia: hey, aquí en esta casa amamos a Dios. Hey, aquí en esta familia vamos a buscar a Dios. Y tú, mujer, puedes hacer eso porque la Biblia te respalda. No mentalidades de hombre. Si una mujer con dudosa reputación pudo hacer que una ciudad cambiara, ¿cuánto no puede hacer contigo? Y por último, le has dicho no a Dios. Tal vez le has dicho: tengo un pasado oscuro, Dios. ¿Cómo puedo tener una oportunidad? Y tal vez ahorita en este momento estás negando a Jesús. Iniciábamos con un verso en Juan 21. Cuando Jesús confronta a Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pedro es el prototipo específico de cada uno de nosotros. Un hombre arrogante, un hombre cobarde, un hombre que nada más hablaba pero no hacía. Arrebatado, colérico. Mucho de lo que yo soy me veo así como Pedro. Porque era muy torpe en hacer las cosas. Dios le decía una cosa y lo hacía así. Cuando estaba con Jesús. Y vamos a ir para acá y no para acá, Jesús. Y muchas veces así somos. Pero ahora, como dicen ahora, no, voy a abrir un hilo. Abro hilo. Jesús anuncia que un día Pedro le iba a negar. Lucas 22 del 31 al 34. Lucas 22 del 31 al 34. Digo también, Señor Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para sandarearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte,
y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, le dice Pedro a Jesús, sino también a la muerte. Y le dijo Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Ese momento era antes de que capturaran a Jesús. Era cuando fue la última cena que estuvieron ahí juntos Jesús y sus discípulos, y estaba platicando con ellos, y me imagino que cuando les estaba diciendo las cosas que iban a pasar, que era necesario que esto pasara, Pedro, el arrebatado, no Señor, yo te voy a defender y que yo voy a hacer esto por ti, no, yo hasta la misma muerte iría contigo, Señor. Bueno, segunda parte del hilo, Pedro niega a Jesús. Mateo 26 del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Esto ya era cuando Cristo lo tenían preso. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, les dice. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, te delata. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y el 75 entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Yo, hermanos, he negado muchas veces a Cristo. En mi actuar, en mis decisiones. Tú muchas veces has negado a Cristo. Y no nada más 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Tal vez le hemos negado 100 veces, 1000 veces. Cuando Jesús muere, quiero pensar que Pedro estaba escondido, devastado, porque él se había puesto frente a frente con Jesús diciéndole, ¿sabes qué? Yo moriría por ti. Pero cuando pasaron todas las cosas, Pedro no estuvo. Cuando Jesús resucita y está en el mar de Tiberias, estaban los discípulos pescando. Se habían regresado a sus oficios porque ya no vieron la oportunidad que tenían desde un principio de vivir una experiencia con Dios, de ir por las tierras en aquel tiempo predicando la palabra y trayéndolo todos a arrepentimiento, porque Cristo, el Dios hecho hombre, estaba con ellos. Y cuando vieron que Jesús partió, se olvidaron de todo lo que Jesús les dijo. Se olvidaron de todas las promesas, se olvidaron de todas las cosas que iban a hacer y se fueron a pescar los discípulos otra vez. Y estando en el mar de Tiberias, pasa Jesús y los llama, hey, estaban fallando al momento de pescar, no estaban obteniendo nada. Y Jesús les dice, hey, tírenlo por el otro lado la red. Y empiezan a sacar muchos pescados. Porque donde tú ves fallas, Dios ve oportunidades. Y cuando sacan todo eso, se acerca Jesús a Pedro, y Pedro, yo tal vez quiero pensar maravillado. Jesús le da una de las lecciones más bonitas de la Biblia. Le empieza a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Dios, yo te amo. Sí, Jesús, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Y era la redención por aquellas 3 negaciones que había tenido con él. No importa cuántas veces niegues a Dios. No importa cuántas veces niegues al Señor. Él te va a dar una segunda oportunidad. Por eso le decía yo, son segundas oportunidades. Porque no creas que, le fallaste y viene una oportunidad y ya se acabó. No, es una tras otra, es una tras otra. Pero ¿qué va a pasar si tú y yo le hacemos caso a esas oportunidades que Dios nos da? En Hechos capítulo 2, y con esto concluyo,
Si quiere lo leen en su casa. Viene el mayor avivamiento que hemos tenido en la historia, el Pentecostés, donde derrama Dios de su Espíritu Santo a todas las personas ahí. Y había un cobarde entre ellos que había negado a Jesús, pero Dios tenía un plan muy lindo con él. Y dijo, la manera en la que voy a redimir a este muchacho que me negó es que sea él el que se levante como uno de los mayores predicadores. Y en Hechos capítulo 2, aquel que había negado a Jesús, aquel que ya no tenía la oportunidad, ¿sabe qué fue lo que pasó con él? De una de las predicaciones más poderosas en la historia, donde 4,000 personas aceptaron a Cristo. Se dieron cuenta de su horror, se dieron cuenta de su vida. Fíjense, a un cobarde que había negado a Jesús. Y en esta mañana pues le quiero decir, ¿qué no puede hacer contigo y conmigo? ¿Qué no puede hacer Dios con nosotros que muchas veces le fallamos y Dios nos da segundas oportunidades? Usted decía, a lo mejor no le he pregonado como se debe a mi familia. A lo mejor en lugar de atraerlos a esto que es verdad, a lo mejor nosotros nos acomodamos a sus intereses humanos y carnales. Pero créame, hermanos, todos tenemos la oportunidad. Si no lo has hecho, si muchas veces nosotros hemos malgastado el tiempo, Dios puede hacerlo. Muchos de nosotros en esta pandemia decidimos, tal vez, pues no veo la reunión en línea, tal vez hago esto, tal vez hago lo otro. Pero Dios nos está dando una oportunidad de estar otra vez todos aquí juntos para hacer las cosas ahora mejor, hermanos. Amarnos de mejor manera. Estuvimos mucho tiempo lejos de nosotros, separados. ¿Por qué no hacerlo lo mejor ahora? ¿Por qué no, si tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia, llevarlos a los pies de Cristo? Yo quisiera que inclinaras tu rostro ahí donde estás y con una sencilla oración digamos, Padre, yo necesito que me des una segunda oportunidad más. Una oportunidad para hacer las cosas bien, para amarte como se debe, para honrarte como se debe, para que tú hagas en mi vida como tú quieres. Te he negado, te he rechazado, he tenido un pasado oscuro, ok, Señor, pero eso se queda atrás. Yo creo lo que dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias. Y que tú, Señor, ya no nos ves como un viejo hombre, sino como uno nuevo que puede servirte, que puede serte útil, que puede verte a ti como su único Dios verdadero. Padre, te pido para que nos des nuevas oportunidades en este tiempo, para aquellos que no estaban decididos en hacer las cosas para ti, nos decidamos. Para aquellos que estábamos, Señor, fluctuantes en la fe, tú nos des la oportunidad, Señor, de servirte, de buscarte y de amarte. En el nombre tuyo, te damos gracias, Señor. Aleluya y amén. Fue un gusto tenerte con nosotros una vez más. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Además, te invitamos a seguirnos en redes sociales y a suscribirte a nuestro nuevo canal de YouTube, Fuente de Vida Hermosillo, donde encontrarás todas las predicaciones. Dios te bendiga.